Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Y hoy hoy toca la clase número 10 y es la festividad de Pesaj, la que vamos a estudiar hoy. Y la titulé el tema de hoy, de la esclavitud a la libertad. Entonces, quisiera comenzar un poco recordando la primera clase que vimos, que es acerca de Dios. ¿Ok? Ah, Dios fue el que nos formó, el que nos hizo. Entonces, si no recordamos eso, vamos a querer nosotros vivir una vida eh, de acuerdo a nuestras propias fuerzas, a nuestra propia inteligencia, buscar salidas de nuestros problemas por nosotros mismos. Entonces vamos a darnos cuenta que la mayoría de veces, si no es que todas, vamos a fracasar. Entonces, por eso quise dar la clase primera que era acerca de Dios. Si no creemos que hay un Dios, si no creemos que Él nos formó, entonces vamos a batallar mucho. Pero una vez que reconozcamos y creamos y practiquemos nuestra fe en Dios, o sea, todas nuestras situaciones, todas nuestras dudas, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestros deseos, vamos a buscarlo a Él para que Él nos dé la respuesta a nuestras preguntas o a nuestras necesidades, nos supla nuestras necesidades y nos corrija también cuando tenemos que ser corregidos. Entonces, si vemos el primer diagrama, que son las festividades, ya vimos que el centro es el Shabbat, el sábado, es el centro de todo la santidad del pueblo de Dios. Pero también vimos que la semana pasada, o las últimas dos clases acerca de la nueva luna, es que en el mes de Nisan, en el mes primero el primer mes del año bíblico, comenzando el 14 día del primer mes, empieza la festividad de Pesaj, o la Pascua. Y de acuerdo, si ven el diagrama, está la festividad de Pascua, pero por alguna razón no tiene aquí los panes sin levadura y tampoco tiene la fiesta de los primeros frutos, sino que de Pesach se va a la cuenta del Omer y luego llegamos a Shavuot y de Shavuot llegamos a un ayuno, que este ayuno también más adelante vamos a estudiar esta clase de los ayunos. Y luego vemos el 9 de Ab, otro ayuno. Y luego, de repente, de Shavuot a la próxima fiesta es Rosh Hashanah, o que es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y luego Yom Kippur, y luego Sukkot, y luego aparece la fiesta de Hanukkah, y luego otro ayuno, luego Purim. So, así es como aparece el diagrama en la computadora acerca de las festividades del pueblo de Dios. Sin embargo, vimos también que en Levíticos 23 solamente aparecen 7 festividades, pero quiero recordarles que estas 7 festividades se sumarizan en 3. Y eh, Pesaj o la Pascua está incluido ahí los panes sin levadura y la festividad de los primeros frutos. Esas 3 fiestas se encuentran en una y muchas veces en la Biblia se llaman la fiesta de los panes sin levadura y muchas veces se usa también o se, o se llama la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua o la fiesta de panes sin levaduras es la misma fiesta. O sea, son 3 festividades juntas y luego de esas 3 festividades viene la fiesta de Shavuot, que está solita, es sola la festividad de Shavuot, y luego viene la otra festividad, y esta festividad se llama la festividad de Sukkot, en Sukkot, pero en esta festividad de Sukkot se encierra la festividad de Yom Kippur y Rosh Hashanah, o Yom Teruah, que son las 3 festividades, y que habla de subir a Jerusalén 3 veces al año, la festividad de Pesach, la festividad de Shavuot y la festividad de Sukkot. Entonces, en esas 3 fiestas van incluidas las otras 4 fiestas, que es la fiesta de los panes sin levadura, los primeros frutos. Bueno, entendiendo esto,
vamos a ver que, ¿por qué razón? Bueno, estamos viendo el libro de Génesis capítulo 1, verso 14. Todavía no salimos de ese verso. Todas las festividades están ahí. O sea, no estamos estudiando Levíticos 23 en sí, estamos estudiando Génesis 1, 14. Entonces, entendiendo por qué desde la creación del mundo, Dios estableció estos tiempos. Porque Dios mismo sabe que nosotros, como Dios nos crió, nos formó, Él sabe nuestros puntos débiles y nuestros fuertes. Entonces, en su gran amor, Dios estableció estos tiempos para tener un encuentro con Él y recibir del cielo, de Dios, recibir esa energía o ese poder para poder vencer cualquier situación en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que debemos entender es primeramente que en el libro de Efesios, el, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos hizo, somos hechura de Dios y nos creó para buenas obras. O sea, la razón de Dios crearnos a nosotros como los seres humanos es para que hagamos buenas obras. Entonces nos toca a ti y a mí, pues, investigar, estudiar cuáles son esas buenas obras. Entonces dice así el verso, dice, porque somos hechura suya, primer punto, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. O sea, para eso, no para malas obras, sino para buenas obras. Y dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios quiere que nosotros, sus hijos, su creación, caminemos en buenas obras, o sea, para que andemos en ellas. Entonces, cuando nosotros no hacemos las buenas obras de Dios y cuando hacemos el mal, Dios le dijo a Adán, mira, no hagas eso porque el día que no comas del árbol porque del día que el de él comieses vas a morir. Entonces, Dios sabe que nosotros podemos caer. Teníamos esa debilidad, estamos expuestos a la caída. Entonces, pero en su gran amor, Dios siempre, como sus hijos, no nos va a destruir, sino que nos quiere revivir, nos quiere resucitar, en otras palabras, para que vamos delante de Él en buenas obras. Entonces, saben que nosotros estamos compuestos de cuerpo físico y estamos compuestos del alma y el espíritu también. Entonces, hay dos clases de esclavitud. Cuando el hombre ah, es guiado por su instinto animal, que cualquier cosa que nos esclaviza, puede ser el trabajo, puede ser un vicio, puede ser el trabajo, cualquier cosa nos puede esclavizar. Entonces, hay dos clases de esclavitud: la esclavitud del cuerpo y la esclavitud del alma y del intelecto. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar estas festividades? O estamos estudiando porque nosotros que creemos en Yeshua o en Jesús como el Mesías, siempre se nos ha instruido o aconsejado leer el Nuevo Testamento, y que es muy bueno, claro que sí es muy bueno. Pero cuando leemos, por ejemplo, Mateo 1:1, los primeros versos, dice que este Jesús descendía de tal persona y de tal persona, y nos lleva a una genealogía, y esa genealogía eh, nos lleva al Antiguo Testamento, hasta Abraham. Y de acuerdo a Lucas, nos lleva hasta Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esas cosas? Que nosotros somos hechos, o fuimos hechos del alma de Dios. Dios nos dio el alma para que viviéramos en un cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el cuerpo porque es donde habita el alma. Pero el alma es la que realmente va con Dios al partir nosotros de este mundo. El cuerpo, dice, se va a descansar al polvo. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es la Pascua, y esta Pascua es el inicio de la liberación. Y fíjense lo que estoy diciendo, ¿ok? Estoy hablando de inicio porque la Pascua no nos libera en sí.
O sea, es el principio de nuestra libertad. Y ese principio de la libertad lleva un proceso. Y ese proceso termina en la festividad de Sukkot. Y Sukkot es un significado del reino mesiánico, cuando el Mesías venga. Entonces, es hasta entonces que realmente vamos a ser completamente libres. En este momento no somos completamente libres. Somos libres en parte somos libres en parte, pero no completamente. Entonces, para mantenernos en libertad, tenemos que seguir ciertos reglamentos, ciertas reglas o ciertos instrucciones de parte de Dios y de parte de su Hijo. Entonces, como digo, hay dos clases de esclavitud, la esclavitud del cuerpo y la esclavitud del alma. Entonces, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, tanto de cuerpo y del intelecto, del alma. Entonces, pero la verdadera esclavitud es realmente el confinamiento del alma, es la esclavitud del alma. La esclavitud de Egipto fue física y también fue espiritual. Pero nosotros, que ya sabemos esto, conocemos la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel que estuvo en Egipto 400 años. Y bueno, y eso de 400 años, luego adelante tomamos otra clase porque en realidad fueron 210 años. Cuando Dios dijo 400 años, le estaba diciendo a Abraham, desde el tiempo que Dios estaba hablando con Abraham hasta que salieron de Egipto, eran 400 años. Pero en Romano nosotros ya como creyentes en el Mesías, Yeshua y en sus discípulos, cuando leemos Romanos 6, dice así, Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así, así como para iniquidad presentasteis tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, si así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, hay una de las cosas que nosotros como creyentes en Jesús o en Yeshua como el Mesías, eh, les digo, nuestro caminar es, pues cree en Jesús y serás salvo. Y una de las cosas que no creo que no hemos entendido bien es el papel de Jesús o el papel de Yeshua. Lo tomamos como si Él ya hizo todo por nosotros y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. O sea, la gente se enfoca en ver la Torá y decir, mira, aquí está el Mesías, aquí está el Mesías, aquí está el Mesías. Esto representa el Mesías y esto es el Mesías. Y es tanto nuestro enfoque en presentar al Mesías que nos olvidamos de nuestra propia vida, de lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, Yeshua nos fue un ejemplo para nosotros para que sigamos sus pisadas, de acuerdo al apóstol Pedro. Entonces, Jesús nos enseñó cómo vivir. Entonces, nosotros, ahora que somos libres del pecado, vamos a ser siervos de la justicia. O sea que el ser humano en sí no es autónomo. No vivimos por nosotros mismos. O sea, fuimos creados por Dios para servir a Dios. Y si no servimos a Dios, vamos a servir al pecado. En otras palabras, al diablo o a las fuerzas del mal. Entonces, en Gálatas 5:13 nos dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Dice, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la festividad de Pesaj, el mensaje principal de la festividad de Pesaj es acerca de la libertad, de ser, cómo ser libres. ¿Okay? Y si usted se da cuenta, bueno, nosotros cuando estábamos en la iglesia cristiana, pues yo no sé otras religiones, otras denominaciones, perdón, pero donde yo crecí, lo que se celebraba de Pascua simplemente era una copita de vino y un pedazo de pan.
y a eso le llaman la Santa Cena, que le llamaban la Cena del Señor. Es lo que, y con ese simbolismo, con ese ritual, la gente decía, pues de aquí ya, yo ya guardé el mandamiento, ya tomé, tomé del vino y tomé del pan, y ya guardé la paz, ya guardé el mandamiento. Sin embargo, realmente es algo muy sencillo y realmente vago, con muy poco valor si nada más vemos el simbolismo. ¿Ok? Pero ese simbolismo de la copa y del pan, en verdad trae muchas cosas. Pero si nos damos cuenta, y no lo voy a tocar ahorita porque eh, pienso que ya la mayoría de nosotros como cristianos o mesiánicos deberíamos de conocer, es de que en la Pascua se va a tomar el cordero, se iba a comer con panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, pero el mensaje en sí es la libertad, cómo ser libres. Y entonces nosotros se nos dice claramente en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes, pero yo solamente tomé unos, como aquí en Judas 1:3 dice, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, fíjense las palabras que usa, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y esa es la palabra gracia de nuestro Dios en este pasaje, en este contexto, yo le llamaría la libertad de nuestro Dios. O sea, muchas personas hoy en día dicen, yo creo en Dios y yo no tengo que seguir ninguna ley porque la ley está clavada en la cruz, porque yo soy salvo por gracia, no por obras. Entonces la gracia la cometen en el libertinaje, haciendo lo que les plazca. ¿Por qué? Porque la ley de Dios ya no tiene valor para ellos. Sin embargo, hemos visto en las clases anteriores que Jesús dijo, que yo no vine a abolir la Torá ni los profetas, no vine a abolir sino a cumplir. Y cualquiera que enseñe eh, que la ley está ya cumplida o abolida, esa persona no sabe ni lo que está diciendo. Entonces nosotros somos llamados a libertad en el tiempo de Pascua, en el tiempo del Pesaj. Sin embargo, dice, no tomen esa libertad, como que ya Cristo, ya Jesús ya hizo todo por ti y tú puedas hacer lo que tú quieras y vivir en libertinaje y convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y si con esas acciones, dice, niegan al único soberano y a nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Entonces, nuestra verdadera libertad, nosotros como mesiánicos, como cristianos, como creyentes en Yeshua, en Jesús, nuestra verdadera libertad no es a través de símbolos, es a través de Jesús, es a través de la sangre, de la vida del Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, en Juan 8, 31, 36, dice así, en verso 31, dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Fíjense, judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieseis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ok? Fíjense las palabras que está haciendo. Si permaneces en mi palabra, si permaneces en ella, no si escuchas, no si crees, no si cantas, no si promueves, sino que si tú verdaderamente permanecieses en mi palabra, o sea, que la ejecutas, que la vives, como ya vimos en las clases pasadas, dice que si tú escuchas las palabras de Yeshua o yo las escucho las palabras de Yeshua y no las hago, vengo a ser como un hombre necio, que escuché pero no hice. Sin embargo, el que escucha y hace las palabras del Mesías, no de rabinos, no de pastores o de padres o lo que sea, es la voz del Mesías, es la que tenemos que seguir. Dice, entonces, cuando tú permanezcas en mi palabra, serás mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, en otras palabras, Pesaj, Pesaj no nos hace libres, nos enseña los elementos para la libertad.
Pero en sí, guardar símbolos, tomar un vaso de, o 4 copas de vino, o una copa de vino, lavarte los pies, o cualquier cosa que hagamos, no nos hace libres. Nada de eso nos hace libres. Nos hace libres el permanecer en la palabra del Mesías y conocerle a Él. Y entonces dice, Él, el Hijo, o sea, hablando de Él mismo, Él nos hará verdaderamente libres. El versículo 20, en Juan 14:6, para que veamos que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el verso 32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilatos. ¿Se acuerdan que le preguntó Pilatos cuál es la verdad? Yeshua aquí en Juan 14:6 contesta esa pregunta. Dice, Yeshua les dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la enseñanza para nosotros es de que nosotros tenemos que conocer al Hijo, buscar al Hijo, enfatizarnos en el Hijo. Él es el que realmente nos va a traer la libertad, la esperanza, la fortaleza, el gozo de todas las cosas. Pero cuando nos enfatizamos tanto en reglamentos o en tradiciones, eh, y como les digo muchas veces, yo no estoy en contra de las tradiciones, ni estoy en contra de las, ¿cómo le llaman? De los rituales, nada de eso. Pero no es lo que nos limpia, no es lo que nos salva. Que ni bautizarnos en agua, ni tomar vino, nada de esas cosas. Pero tampoco estoy promoviendo que no se haga esas cosas, sino más bien esas cosas nos traen son como herramientas que nos enseñan qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Ok, también cuando los israelitas estaban en Egipto, una de las cosas que tenía que hacerlos a ellos, que realmente creyeran que Moisés había sido enviado por Dios, eran milagros. Entonces Dios envía 10 milagros o 10 a través de 10 plagas al país de Egipto, y la gente israelita pues miraba los milagros. Y parece ser que ya que pasaba el milagro, pues sí, como que les entraba como que su fe se levantaba, pero ya pasaba el milagro y venía otra tribulación, otra prueba, y empezaban a quejarse otra vez, a quejarse. 10 veces tentaron a Dios. Entonces Mateo 11, aquí ya Jesús, el Hijo de Dios, caminando en la tierra, vino y anunció las nuevas nuevas del reino de Dios y haciendo muchos milagros también. Y entonces pasó por las ciudades como Corazín, como Bethsaida, como Capernaum. Y Jesús dijo esas palabras. Dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces cuando nosotros que estamos estudiando el día de hoy las festividades, o que queremos conocer de Dios, o que queremos guardar el sábado, queremos guardar el día del Señor, sean dominguistas o sabatistas, eh, todos los simbolismos que Dios le dio a Moisés a través de la ley. Hoy en día nosotros hemos adoptado esa clase de doctrina, o no doctrina, pero te puedo decir como tradiciones, de ciertos reglamentos de los judíos, y pensamos que haciendo esas cosas nosotros ya pues estamos agradando a Dios. Sin embargo, les digo que no es así, hermanos. O sea, esas cosas son símbolos. Otra vez vuelvo a repetir, son símbolos. Pero lo que importa es nuestra fe y nuestras obras, que respalden nuestra fe de que realmente creemos en Dios. Entonces, aquí por eso Yeshua le dice a Corazín, pero no pongan Corazín ahí o sea, ¿qué dice? Ay de ti, Austin,
ay de ti, eh, París o Nueva York. O sea, no está hablando la Corazín, estamos hablando en el 2021, en este día, para ti, para mí. Entonces nosotros tenemos que reconocer que nosotros no somos salvos por nuestras obras. O sea, no fuimos salvos porque éramos muy buenos. Saben que en el judaísmo se enseña que hay 50 niveles. Hay 50 niveles, hay una línea horizontal, y hacia arriba hay 50 niveles de espiritualidad. Y hacia abajo hay 50 niveles de negatividad, de cosas malas, de inmundicia. Y de acuerdo a muchos comentaristas judíos, Israel había llegado al nivel 49, menos 49, en la tierra de Egipto. Un nivel más, si hubieran llegado al nivel 50, de acuerdo a la enseñanza judía, ese pueblo hubiera sido como Sodoma y Gomorra, los hubiera destruido Dios. Pero como Dios había hecho un pacto con Abraham, entonces por el pacto que hizo Dios con Abraham, por el amor de Dios hacia Abraham, le prometió que iba a sacar a su pueblo. Y cuando estaban en el grado 49, dijo Dios, o sea, ellos empezaron a clamar, Dios escuchó y dijo, si no sacamos a esta gente de aquí, van a perecer para siempre. Entonces Dios en su misericordia manda a Moisés y le da todos los rituales, lo que tiene que hacer para salir de Egipto. Entonces, tenía que de Egipto a llegar al Sinaí, tenían que elevarse, y por eso se cuenta el Homer, 49 días. 49 días para que Dios nos da, para que elevemos día a día nuestra espiritualidad en buena manera. Pero para esto se enseña que tenemos que estar conscientes de todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que tocamos, nuestros negocios, como hablamos, eh, lo que aceptamos y lo que rechazamos. Todo nuestro ser es donde habita Dios, nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces, somos gracias a Dios por su misericordia que alcanzamos salvación. Entonces, en el libro de Efesios nos dice eso. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, como ya hemos visto. Entonces, nosotros somos salvos por gracia de Dios, no porque nos merezcamos, sino porque estábamos en el lodo, en el nivel 49, es que Dios tuvo misericordia y intercedió por nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a ver la otra cuestión de la Pascua. Las plagas tenían sus niveles de severidad. Y la última plaga, que fue la última con la que el faraón iba a dar, tenía que dar su aprobación para que saliera el pueblo, era el sacrificio de un cordero. Ellos tenían que sacrificar un cordero. ¿Por qué? Porque en la noche del día 14, el día 14, y quiero recordar que esto es muy importante porque hoy en día hay mucha confusión. Y les digo esto, hay confusión por cuestión del calendario. Cuando nosotros no queremos seguir el calendario de los judíos y queremos hacer nuestro propio calendario, entramos en confusión. Pero la Pascua es el día 14. El Pesaj es el día 14, no es el día 15, es el día 14. Y lo que es Pesaj es el sacrificio del cordero, es lo que es Pesaj. Es la ofrenda del cordero, es lo que es Pascua. Y ese cordero tenía que ser muerto el día 14. Y dice que entre las 2 tardes. Entonces hay un estudio que no lo voy a tocar ahorita, pero el cordero tenía que ser sacrificado aproximadamente a las 3 de la tarde del día 14. Entonces, ya que lo mataban y lo preparaban, llegaba la noche y les digo, como en el calendario judío, como ya hemos estudiado, el día comienza en la noche.
Entonces, cuando ya oscurecía, ya oscurecía el 14, ya entraba el día 15, y es ahí cuando se comía el cordero y cuando comenzaban los panes sin levadura. Y ese día era un día, tenía que ser un día de reposo, o sea, tenía que ser un día que iba a ser observado como si fuera sábado. Podía ser lunes, podía ser martes, miércoles, pero ese día tenía que ser observado como un sábado. Pero lo que importa de esto es de que ese cordero tenía que ser sacrificado y esa sangre de ese cordero tenía que ser uh, puesta en las puertas, para que esa era la señal que, que le daba al ángel para que no entrara en esa casa a hacer destrozos y traer la muerte. Entonces, viene el Nuevo Testamento, y cuando nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, dice así: Juan el Bautista, dice, el día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía y a él y dijo, he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista estaba dando testimonio de que Yeshua era el Cordero que se había sacrificado en Egipto, realmente era un prototipo del verdadero Cordero de Dios, que era el Mesías. ¿Okay? Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que desciende del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Yeshua que andaba por ahí, Juan el Bautista dijo, he aquí, dice, el Cordero de Dios. O sea, el que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros, como creyentes en Jesús, como creyentes en Yeshua, sabemos que cuando llega la Pascua, no tenemos que sacrificar corderos, ni tenemos que agarrar sangre y ponerla en las puertas. O sea, como mucha gente hoy está queriendo hacer. O sea, cuando no han entendido, como que vuelven a hacer, quieren regresar a Egipto más de 3.500 años atrás, cuando nosotros tenemos, es un simbolismo de que realmente la sangre, que es la vida del Mesías, es la vida del Mesías, no la sangre, sino la vida de él, sus enseñanzas, la manera de vivir de él, tenemos que realmente tomarla, comerla, beberla, igual que su sangre, igual que su carne. Ok, y otra parte que se hace en la festividad de Pesaj es de que dice que tenías que sacar toda la levadura de tu casa. En el cristianismo esto no se hace. O sea, esto no se enseña en el cristianismo, porque ni creen eso. Pero los que todavía creen que las festividades, o sea, lo que Dios estableció en Levítico 23, es para todo aquel hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que sacar la levadura de nuestra casa. Y esta levadura se tenía que sacar por 7 días. No podía haber levadura por 7 días en la casa. Y en vez de levadura, y bueno, la palabra no es levadura, ¿ok? La palabra realmente en el hebreo es hametz, y lo traducen como levadura, pero no es levadura, es algo que se fermenta. Y vamos a ver que esa levadura es un simbolismo de hipocresía, de falsedad, de impureza y de muchas otras cosas negativas. Y vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, Mateo 16:5 dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Ok? Fíjense cómo el idioma, el lenguaje que Yeshua estaba usando con sus discípulos, es decir, guárdate de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban, o sea, los discípulos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan, hablando del pan físico. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Dicen, ¿no entendéis aún? O sea, yo les sugeriría que marcaran estas palabras en sus Biblias,
pero que queden marcadas. Dice, ¿qué no entendéis aún? No entendéis. O sea, la palabra que no entiendes, o sea, no es el pan de lo que estoy hablando. Dice, más bien el verso 10. Dice, verso 11, ¿cómo es que no entendéis? ¿Que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y entre paréntesis, si usted se fija lo que está aquí, la palabra falsa eh, está inclinada a las palabras, porque esa palabra no existe en la Biblia, ¿ok? Esa palabra yo la inserté, porque es el contexto que yo creo que Yeshua está diciendo. No de la doctrina buena de los fariseos, sino de las falsas doctrinas, que es la levadura, la hipocresía y la mentira. De la falsa doctrina te vas a cuidar. Lucas 12:1 nos dice que dice, en esto, por millares juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, y se comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, aquí ya Yeshua ya abiertamente les dice que la levadura de la que él está hablando es la hipocresía. Entonces, estas cosas son importantes para ti, para mí, o deberían de ser importantes para ti, para mí, para entender que cuando nosotros decimos que vamos a celebrar la Pascua o Pesaj, no nada más es hacer rituales o comer o comprar matzah y comer matzah por 7 días y tomar vino. Eso le digo, son los símbolos que se deben de hacer, pero traen un mensaje. Entonces, el mensaje de la Pascua también, te digo que va envuelta, pesa los panes en levadura y los primeros frutos, es solamente una fiesta. Entonces, comer masa por 7 días es otro de los puntos de la Pascua. Entonces, en 1 Corintios 5, 1, 8, ya le digo, los discípulos, tanto como el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, entienden bien el mensaje y nos escriben a nosotros, que han alcanzado sus palabras. Y dice así, en 1 Corintios, dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Si no deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Dice, no es buena vuestra jactancia, que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces dice el mensaje, su consejo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, o sea, ¿qué es Pascua? Es el sacrificio del Cordero, es lo que es Pascua, es la ofrenda del Cordero, es la ofrenda de la ovejita que se tenía que sacrificar, eso es Pascua, porque nuestro sacrificio de Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por vosotros. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que aquí el capítulo de 1 Corintios 5, verso 8, nos dice claramente también que la levadura es la maldad, la malicia y la maldad. Y los panes sin levadura, la masa que comemos durante 7 días en la fiesta de Pascua, no nada más es la masa, eh, o de qué tipo de masa compras, si es kosher o no kosher. Eh, la levadura que está hablando es la sinceridad y la verdad. Es lo que tenemos que practicar en tiempo de Pascua.
El otro punto también importante de la libertad de la fiesta de Pascua es en la abertura del Mar Rojo. ¿Ok? Y ahí fue la abertura del Mar Rojo fue el punto culminante. O sea, es un símbolo, el abrirse el Mar Rojo es un símbolo de morir y resucitar a través del bautismo. De acuerdo a 1 Corintios 10, 1 al 12, es lo que nos dice. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, está hablando del bautismo. ¿Ok? Entonces, vemos que nosotros, ya que fuimos bautizados, cuando uno se bautiza, hace un compromiso. Es como cuando uno se casa y le dice el sacerdote o la persona que está casando a la persona, dice, ¿estás dispuesto a amar a tu mujer en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la sanidad, en la abundancia y en la escasez, hasta el día que te mueras? Y dice, sí, lo juro. Entonces hacemos un juramento, pero también tenemos que ver que dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Una vez que nosotros decimos que creo en Jesús y me voy a bautizar en su nombre, en su reputación de él, en su carácter, entonces dice, no seas idólatra. Y esa de idolatría, verso 7, no se está hablando de a tener ídolos en tu casa nada más, a tener ídolos ahí colgados en tu casa, no. Idolatría significa cuando amas mucho un deporte, cuando tu enfoque es tu trabajo o tu cuerpo o cualquier cosa física que no sea Dios, es idolatría. Entonces, es lo que nos está diciendo el Señor, que esas cosas, si realmente si has resucitado con Cristo, como decía el verso de primera de Colosenses, y si habéis resucitado, o sea, muerto y resucitado, buscar las cosas de arriba. Entonces, en conclusión, nosotros debemos de estar muertos al pecado. Eso es lo que es Pesaj. Es un símbolo de muerte a vida, muertos al pecado, vivos para servir a Dios, porque para eso fuimos hechos. Fuimos hechura suya para que andemos en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras. O sea que nosotros tenemos que ser, realmente cuando el pueblo obedeció y salió, vino a nacer el pueblo de Dios. Entonces, Romanos 6 nos dice así, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que no nada más es bautizarnos, y decir, ya recibiste el Espíritu Santo y andemos otra vez como paganos. Más bien es vivir realmente en una vida nueva, una nueva persona. Porque si tenemos el mismo carácter que tenía ayer que me bauticé o hace 5 años que me bauticé, pues realmente nunca me bauticé, nunca morí. Simplemente hice un ritual. So, el verso 11 dice así, también vosotros hermanos, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, no debe ser instrumento de Dios, no del maligno. Porque el pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y quiero hacer un comentario aquí de esto. De acuerdo a estudios judíos, Israel en el tiempo de Jacob y de los 12 hijos de Jacob que entraron a Egipto, ellos no,
no fueron esclavizados a fuerzas, sino que ellos mismos decidieron ser esclavos. Ellos decidieron ser esclavos de los egipcios. Entonces, por eso está diciendo aquí que no sabéis que si os sometes a alguien como esclavos, o sea, que tú estás dispuesto a someterte. Al tú decidir mentir, o yo decidir mentir, o hacer una cosa mala, yo estoy consintiendo en hacer el mal. Nadie me puso una pistola para forzarme a hacer el mal. Yo mismo estoy haciendo el mal porque yo quiero hacer el mal. O sea, entonces dice aquí, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavos de aquel que obedecías? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea que cuando nos bautizamos decidimos ser esclavos del Mesías, siervos de Él para buenas obras. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado venís a ser siervos de la justicia. Entonces dice, porque, verso 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, o sea, lo que hace Pesaj, te libera del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, como yo les decía, Pesaj no es la completa liberación, es el principio de la liberación, y es ahí donde empezamos una vida de santificación. Y la santificación está, no dice santidad, dice santificación, porque la santificación es una cosa que va creciendo. Cada día nos vamos haciendo mejores, o deberíamos de hacernos mejores. Cualquier persona que cree en Dios y Mesías, deberíamos de preocuparnos de ser mejor persona cada día para Dios. Entonces, vamos a esquivar el pasaje de Colosenses, porque ya lo hemos tocado. Pero entonces nosotros, ah, me gustaría concluir con este pasaje, hermanos. Eh, Pesaj, estamos en enero 23, si no me equivoco. Pesaj, aproximadamente, estamos a escasos 2 meses de Pesaj. Creo que es el tiempo de marzo, este año. Y para llegar a Pesaj hay tiempo de preparación. O sea que estamos estudiando Pesaj en perfecto tiempo. Dentro de poco va a venir la fiesta de Purim, y lo que significa Purim es una preparación de 40 días para llegar a Pesach, unos 30, 40 días para llegar a Pesach. O sea, para llegar a Pesach, ¿qué es el tiempo? Los tiempos son importantes, ¿ok? Son súper importantes los tiempos. Por eso dice también el verso, no recuerdo el verso que dice que si alguien no pudo venir a tomar la Pascua en el día 14 del primer mes, dice, se le va a dar la oportunidad de que venga hacerlo el día 14 del segundo mes. Solamente si esta persona estaba viajando, estuvo enferma o ciertos problemas por los que no pudo. Pero si por negligencia dice, esa persona será cortada de su pueblo. El que no uh, participe de la Pascua o que no haga la Pascua. Pero entonces el apóstol Pablo, como ya nos enseña los simbolismos, o sea, la realidad de los símbolos, nos dice así en 1 Corintios 5:8. Dice, así que celebremos la fiesta de Pesaj, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea que aquí el pasaje no está diciendo que lo hagas gluten free, o que lo hagas orgánico, o que lo hagas con levadura de trigo o harina de blanca, o nada de esas cosas. Nos está hablando que la Pascua la celebremos sin maldad y sin malicia. Y que cuando vivamos la Pascua, los 7 días de los panes sin levadura, lo hagamos con panes, o sea, el pan significa un sacrificio a Dios de sinceridad y de verdad. Y es ahí como concluye el apóstol diciendo nosotros, así hermanos, que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces yo les digo, miren, hay muchos reglamentos, y yo respeto a cada uno de ellos, sea quien sea, pero realmente lo que importa es lo que estamos leyendo bíblicamente.
Ya si tú quieres comprar cierto vino, o no tiene que ser vino, sino jugo puro de uva, que la gente se concentra en esas cosas que son nada. Y mi deseo, o sea, para mí de esta clase, ese es mi punto principal, que dejemos de ser niños en esas cuestiones y que nos empaticemos realmente en lo que la Biblia, el Hijo de Dios y sus discípulos realmente nos enseñan el significado verdadero de la Pascua. Así que yo con eso concluyo y me gustaría escuchar sus comentarios y sus preguntas. Ok, shalom.